¿Qué sucede la primera noche que invitan estos 33 selectísimos invitados para presenciar las primeras vistas? Bueno, entre los invitados estaba, por ejemplo, el dueño del Teatro Folies Bergère, que era uno de los grandes espectáculos, intenta comprarles el aparato, no lo logra. Otro de los grandes invitados era un hombre que va a tener una visión mucho más amplia, que va a ser Georges Méliès. Méliès lo que se da cuenta es que el cine no tiene por qué ser un registro fiel de la realidad, sino más bien todo lo contrario, que el cine podría servir para que el espectador se abstraiga de su realidad. Méliès tiene esta visión porque, y además es invitado porque él dirige un teatro que se llama Robert Houdini. ¿Todos saben quién fue Robert Houdini? Escapista, prestidigitador, sí, ok. Entonces, él dirige este teatro, conoce al padre de los hermanos Lumière, que es quien lo invita esa noche, inmediatamente quiere comprarles el aparato y hay una frase célebre que le dice el padre de los Lumière: deme usted, señor, las gracias por no poner este aparato en sus manos, porque sería su ruina. Según el historiador que ustedes vean, hay historiadores que dicen que el padre de los Lumière realmente, genuinamente, no se lo quiso vender porque no sabía que a ciencia cierta si podía funcionar o no, pero hay otros historiadores que dicen que no es cierto, que en realidad esta frase se hizo famosa porque el padre de los Lumière, cuando ve la cara de la gente, dijo: a ver, primero veo si lo rento, lo vendo, lo presto o qué hago antes de ponerlo en manos de alguien más. Entonces, bueno, lo que sí se sabe es que Méliès siempre estaba en busca de cosas nuevas para su teatro. Méliès se traslada a Londres porque ahí le avisan que hay un espectáculo nuevo que puede funcionar, que quiere traer a París, y también aquí hay un poco versiones encontradas. Se dice que encuentra una cámara similar a la que habían estado utilizando los Lumière, gracias al tautropo y a todos estos antecedentes, pero también se dice que Méliès era muy habilidoso y que con solo ver la cámara y ver cómo estaba compuesta, él solito creó su propia cámara. Si la compró en Londres o si la creó, nunca se ha tenido a ciencia cierta. Lo que sí se sabe es que esta cámara empezaba a descomponerse, empezaba a trabarse, a pararse continuamente, y que lo que va a hacer Méliès cuando revela todo lo que grabó, pues es encontrar los primeros trucos. Sofisticadamente hoy les llamamos efectos especiales, pero en realidad lo que eran trucos, era estar parando la cámara, y donde él había grabado una carroza fúnebre cruzando, de repente esa carroza había desaparecido y se había convertido en una fuente, que es lo que estaba detrás. O donde había grabado a lo mejor una pareja caminando, la pareja había desaparecido y de repente nos encontrábamos con que estaba ahí alguna otra cosa. Entonces, claro, él, como el gran conocedor que era del teatro, del espectáculo teatral, tuvo esta visión de empezar a adaptar historias y llevarlas a la pantalla. Entonces, por ahí, si pueden ver la película de Hugo, que es como un gran tributo que Scorsese le va a hacer. La película se llama Hugo, es la historia de Hugo Cabret, pero está este gran homenaje a Méliès, que va a tener como esta gran visión de poder ficcionar. Vamos a ver ahorita dos cortitos nada más de Méliès y ahorita los vamos a ir comentando. ¿Alguna duda que me quieran decir hasta esos años? Sí. Es que, o sea, no había cineastas previos, porque ellos son los precursores. Después, por ejemplo, lo que se tiene registro es que cuando ellos empezaron a distribuir sus aparatos, por ejemplo, toda la gente lo que estaba grabando era llegadas y salidas del tren, porque era lo que habían aprendido de ellos. Ellos no habían como aprendido de alguien anterior. No sé si es esa tu pregunta. ¿Sí? Sí. ¿Kinetoscopio? Es previo, pero lo que tenía el kinetoscopio
es que era para una sola persona. Los Lumière lo que van a hacer va a ser la primera proyección en una pantalla grande y para mucha gente. No nada más era acercarte, meter una moneda y poderlo ver. Funcionaba el kinetoscopio, no sé si alguien ha visto alguna vez el famoso Viewmaster, que eran estas cajitas que... Era muy similar, la diferencia es que no era una cajita portable y le hacías así, sino ponías una moneda y te agachabas. Entonces lo que ellos van a hacer es llevarlo ante una sala entera. ¿Cuál ponemos? Vamos a ver el primero, es Méliès.
Ahora sí, platíquenme, ¿qué tal? Sí. Oye, ¿cómo? Ahorita voy a ver si paso ese. ¿O este? ¿Aquí? ¿O este y este que se lo pasa? No sé. A ver. ¿Quién va a hablar? Nada más ahí con... ¿Quién era el que va a hablar? Sí. Ya se empieza a ver una narrativa básica. Hay una intención de contar una historia. Hay ciertos elementos de escenario que se están, yo creo que retomando directamente del teatro. Y de hecho se me hace muy interesante pensar en que empezaron a grabar en el teatro, pero sin la intención de grabar una obra, ¿no? O sea, con algo mucho más, como decía el compañero, hacia el entretenimiento, hacia una parte un poco más básica, ¿no? Sí. Bueno, la edición, tenemos un planteamiento emocional también, un contexto histórico y bueno, lo que ya se mencionó, ¿no? Ya tenemos narrativa y una intencionalidad también respecto a la reacción que puede generar en una audiencia, ¿no? Ya se está haciendo con conciencia. Pues se vuelve un poco más teatral, ¿no? Tiene más un hilo conductor, tiene más producción, hay una edición y juega más con elementos escénicos, ¿no? Con el espacio. Bueno, algo de lo que me di cuenta es de que se tuvo que amoldar el tipo de método a la hora de hacerlo, porque en el teatro tienes un guión en el cual las cosas van acto 1, acto 2, acto 3. En cambio aquí se ve como el montaje tiene que estar visto desde antes. Algo que me llamó mucho la atención es de que yo estaba contando los actores. Yo pensé que nada más eran como 5 actores, pero hasta la escena final me di cuenta que sí eran muchísimos más actores, porque es lo que te presta un poco el cine, de tener menos actores, porque yo veía los 3 diablos y no aparecían más de 4 personas en pantalla hasta el final. Yo creo que eso lo tenía también él pensado, o sea, el pensar cuántos actores voy a necesitar, qué escenas voy a ocupar y cómo lo voy a montar. Pero eso yo creo que es como el precursor de empezar a ver lo que hay atrás. No solo es teatro de guión, primer acto, segundo acto, sino todo el montaje que se tiene que realizar se tiene que pensar antes. También se empezaron a ver los efectos especiales ahí, ¿no? Hay muchas cosas en donde cambia, que ves una imagen y te cambia por otra imagen. Ahí entran los efectos especiales, ya empiezan a entrar. Bueno, como mencionaste hace ratito, él buscaba algo más fantasioso, ¿no? Entonces aquí podemos ver que es más fantasioso y también que ya hay una preproducción, ¿no? Esto se ve que fue coordinado, o sea, se ve que es como algo que se planeó y se realizó antes para después la filmación y la edición. Bueno, también yo me fijé que empezaron como con utilería y vestimentas. Básicamente el primero creo que tiene que ver con ese juego que querían demostrar que podía ser como el timeline de los dibujos que hacía para luego ser esos efectos en ese tiempo. O sea, es como está increíble que suceda, que ahora les cuesta. Antes supongo que era súper importante y difícil para hacerlo.
considera que él va a crear el primer set cinematográfico en la historia del cine, lo va a hacer atrás de la casa de sus padres, en un espacio que tenía, con un techo corredizo que le permitiera que entrara la luz, que le permitiera pintar en él incluso el famoso viaje a la luna. Entonces, la primera concepción de un set se le debe a Méliès, la primera adaptación de una novela, Viaje a la luna, se le debe a Méliès. Entonces, él va a tener, no estoy comparando, ojo, no digo si es mejor o peor, simplemente su visión es bien diferente a la visión que tenían los Lumière, ¿no? Él ya tiene actores, ya hay todo un trabajo, por ahí alguien lo dijo, ¿no? El preguión, escribir, cómo voy a adaptar, ya hay una dirección de actores que obviamente los Lumière no lo pensaron, ¿no? Era ustedes actúen frente a la cámara. Pero también no sé si se fijaron, hablando del uso de la cámara, sí hay dos diferentes concepciones del uso de la cámara. No sé si alguien se fijó cómo estaba puesta la cámara con los Lumière y cómo maneja la cámara Méliès. ¿Alguien le llamó la atención o se fijó en algo? ¿Mandé? Gracias, sí. Gracias, exacto. Los Lumière sí tenían una perspectiva, bueno, tenemos el tren llegando, punto de fuga, y Méliès no, Méliès tiene esta visión 100% teatral, pone la cámara y los actores están todo el tiempo. Por ahí incluso en alguno de los videos que traigo, termina la historia e incluso los actores dan las gracias tal cual, ¿no? Entonces, él sí tiene esta concepción de que todo pasa frente a los ojos del espectador y los Lumière tienen una concepción de, pues voy a ir con mi cámara y la pongo y más movimiento, como efectivamente dijiste. Sí. ¿Y Méliès qué, perdón? Gracias. Sí, gracias. ¿Alguna otra cosa? Sí, hablando en un contexto más social, como que se ve que la influencia en el cine del contexto social y de las necesidades de la gente, ¿no? Empieza a ser más demandante en cuestión a la evolución de, por ejemplo, los efectos especiales y cosas que, o sea, no sé, antes la sociedad siento que estaba como que muy controlada por el entretenimiento desde tiempos remotos, ¿no? Entonces el cine empieza a sobresalir porque viene a sustituir varias disciplinas o artes, ¿no? Buenos días, o tardes creo ya. El primero da a entender que es un actor que se transforma de nuevo a más viejo y que es un gran pintor. Y el segundo, o sea, da a entender que ya hubo un libreto, ya está planeado. Y pues ya fue lo que es una obra de teatro, ya da a entender un plan de trabajo. Hola, bueno, yo creo que al ser un plano tan virgen, tan inexplorado, por eso ya empiezan las diferentes visiones, empieza cada uno en su ámbito, empieza a darle esos matices, esos caminos, por eso tanta diferencia entre Méliès y los Lumière, ¿no? O sea, es como no hay nada previo aún, todo mundo le quiere dar su enfoque, entonces por eso tanta diferencia.